Buenas tardes. A continuación, explicaremos el tema de dispersión cromática, pero para entender mejor este tema es necesario tener claro algunos conceptos de los cuales no haremos demasiado énfasis, pero sí serán tomados en cuenta más adelante. La dispersión cromática está relacionada a los fenómenos ópticos, es decir, cuando la radiación solar atraviesa la atmósfera, se ve sometida a una serie de procesos que alteran su intensidad y composición. La porción visible del espectro se puede considerar como una mezcla de radiación monocromática de los distintos colores, entre el violeta y el rojo, pasando por el azul y el amarillo. Una parte de la radiación solar que entra en la atmósfera es reflejada hacia el espacio exterior de las nubes y la superficie de la Tierra. Otra porción, relativamente minoritaria, es absorbida en la atmósfera, en tanto que una tercera fracción sufre un proceso de dispersión que desvana la radiación incidente en todas las direcciones. Este proceso no es igual para todos los colores del espectro, siendo su eficiencia relativamente mayor para el color azul. Es por esto que la radiación solar directa que llega a la superficie de la Tierra tiene una alta dosis en el rango amarillo del espectro, mientras que la radiación que proviene de otras direcciones, denominada radiación difusa, tiene una fuerte componente en el azul. Si no existiera la atmósfera, no habría dispersión y el cielo aparecería de color negro, como es el caso en la Luna. Como mencionó el compañero anteriormente, la percepción de los colores tales como los vemos es algo abstracta, y no fue hasta el experimento de refracción que realizó Isaac Newton que se empezó a tener un mejor entendimiento de la relación que guardan los haces de luz y los colores. De hecho, el primero en entender la lógica detrás del arco iris fue Isaac Newton. Hoy en día se tiene mucha información respecto a un gran número de fenómenos ópticos. Uno de ellos es la refracción, el cual explicaré a continuación brevemente. La refracción es el cambio de dirección y lentitud que experimenta una onda al pasar de un medio a otro con distinto índice refractivo. Solo se produce si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de separación de los dos medios y si estos tienen índices de refracciones distintos. La refracción se origina en el cambio de velocidad de propagación de la onda señalada. ¿Pero qué es el índice de refracción? El índice de refracción es la relación entre la velocidad de propagación de la onda en un medio de referencia, por ejemplo, el vacío para las ondas electromagnéticas, y su velocidad en el medio del que se trate. Vamos a seguir con el ejemplo de las ondas electromagnéticas. El índice de refracción n viene dado por n igual a c sobre v, donde c es la velocidad de la luz en el vacío y v es la velocidad de la luz en el medio. En la siguiente tabla se puede observar los índices de refracción para algunos materiales. Por medio de la ley de Snell se tiene que la relación entre el seno del ángulo del rayo incidente y el seno del ángulo refractado es igual a la razón entre la velocidad de la onda en el primer medio y la velocidad de la onda en el segundo medio, de tal forma de que n1 seno de θ 1 sea igual a n2 seno de θ 2, donde n1 es el índice de refracción del primer medio, θ1 ángulo de incidencia, n2 es el índice de refracción del segundo medio y θ2 ángulo de refracción. Ahora que ya se tiene un poco más de mayor entendimiento de lo que es la refracción, podemos tomar como referencia el experimento del prisma de Isaac Newton, el cual sirvió para comprobar las ideas que tenía Newton referente a los colores, puesto que anteriormente se creía que los colores eran una mezcla de oscuridad y luz y que los prismas tenían la luz, pero finalmente y gracias a los experimentos realizados por Newton se descubrió que no era así, que de hecho la luz blanca es una mezcla de todos los colores, de los cuales cada uno alcanza una longitud de onda distinta. Por lo tanto, es posible refractar una luz blanca y observar cómo todos los colores se encuentran en el rango del espectro visible, que se ven separados y refractados. También Newton fue el primero en entender lo que era un arco iris. Refractó la luz blanca con un prisma y la
expuso en colores básicos, como el rojo, naranja, verde, amarillo, violeta y azul. Él se convenció de que la luz blanca no era la entidad simple que Aristóteles pensaba que era, sino que más bien era una mezcla de rayos muy distintos que correspondían a los diferentes colores. El físico inglés Robert Hooke criticó los trabajos de Newton sobre la naturaleza de la luz, lo que desató una ira en Newton que parecía desproporcionada en relación a los comentarios de Hooke. Se puede decir pues que en consecuencia Newton demoró la publicación de su monumental libro, del libro de óptica, hasta después de la muerte de Hooke, por lo dicho anteriormente. En 1704 se publicó finalmente ya el libro, el que trataba en profundidad sus investigaciones sobre los colores y la difracción de la luz. Bueno, Newton para sus experimentos usó prismas triangulares de cristal. La luz penetraba por una de las caras del prisma y se refractaba hasta descomponerse en diferentes colores, debido a que el grado de separación varía en función de las longitudes de onda de cada uno de los colores. Los prismas actúan de este modo gracias a que la luz cambia de velocidad cuando pasa del aire del cristal del prisma. Una vez separados los colores, Newton utilizó un segundo prisma para volver a refractar y que formaran de nuevo luz blanca. El experimento demostraba que el prisma no añadía el color a la luz, como muchos creían, sino que era distinto. Entonces Newton también hizo pasar solo el color rojo obtenido con un prisma por un segundo prisma, descubriendo así que el color no se alteraba. Era una prueba más de que el prisma no creaba los colores, sino que solo separaba los que estaban presentes en el haz de luz original. En gran parte se puede decir que nuestra concepción actual de la luz y del color nace gracias a Isaac Newton y a su valioso aporte en este tema. Continuando con la exposición, dicho todo lo anterior, ¿qué tiene que ver todo esto con la dispersión cromática? ¿Y qué es la dispersión cromática? La luz está compuesta por varios colores, que no son más que diferentes longitudes de onda, algo que sabemos gracias a Isaac Newton y su experimento, como se mencionó anteriormente. En este experimento pudimos ver cómo la luz se descompone en los colores básicos dentro del espectro visible. Al atravesar un prisma de cristal, cada longitud de onda se refracta a distinta velocidad, lo que causa que algunos colores tengan más velocidad, por lo tanto tienden a llegar a una mayor distancia, mientras que otros tienen una menor velocidad, lo que indica que recorre una menor distancia, como es el caso para el color rojo, que llega aproximadamente hasta los 750 nanómetros, y el color violeta, que llega únicamente hasta los 400 nanómetros aproximadamente. Si nos vamos al campo de la fibra óptica, que es lo que nos compete, y pensamos en cómo se transmite por ella, sabemos que tenemos un emisor óptico que inyecta la luz en un cable. Pues bien, estos dispositivos no son totalmente monocromáticos, es decir, que emiten una luz con un cierto ancho de banda espectral, muy similar al experimento que realizó Isaac Newton, ya que al tener varios colores también van a tener distintas longitudes de onda. Ahora, el fenómeno de la dispersión cromática es en realidad la suma de dos dispersiones, la dispersión de material y la dispersión por guía de onda. Ambos afectan tanto a las fibras monomodo como a las multimodo. A continuación veremos cada una en detalle. La dispersión cromática del material es el principal causante de la dispersión cromática y a veces se usa como un sinónimo de ella. Anteriormente vimos que cada sustancia tiene un índice de refracción propio y característico, lo que hace que cada longitud de onda que la atraviesa lo haga a una determinada velocidad, o incluso que no lo haga y ésta se refleje. Esto hace que los rayos de luz de la fibra óptica reboten con mayor o menor ángulo a través de ella según el color que tenga.
Esto puede resultar un poco confuso, pero se comprende perfectamente analizando la siguiente imagen. Relacionando el índice de refracción de material con las longitudes de ondas que lo atraviesan, podemos calcular un coeficiente de dispersión cromática del material, que nos indicará el grado de dispersión que sufre una luz de una determinada longitud de onda al atravesarlo. Este valor resulta muy importante, ya que gracias a él se pueden desarrollar compuestos para la fibra óptica que tengan una baja dispersión cromática en las longitudes de onda que más interesen. En la siguiente gráfica se muestra la dispersión cromática según la longitud de onda de varias fibras ópticas comerciales. Cabe destacar que la dispersión cromática se produce porque los rayos de luz que se inyectan en un extremo del cable llegan al otro lado en diferentes momentos, por lo anteriormente mencionado, con las longitudes de onda diferentes para cada color, recibiendo una señal así ligeramente distorsionada, la cual se mide en pulsos sobre nanómetros por kilómetros, lo cual indica que un pulso con una anchura espectral de 1 nanómetro se ensanchará un picosegundo por cada kilómetro que viaje. Es decir, en otras palabras, la dispersión cromática representa un problema, dado que provoca que los pulsos se ensanchen, lo cual genera una distorsión en la fibra óptica. Dispersión cromática por guía de onda. El segundo origen de la dispersión cromática se encuentra en las diferentes velocidades de los pulsos. Es decir, al viajar más cerca o más lejos del núcleo de la fibra óptica. Debido a los campos eléctricos y magnéticos, una parte de la luz viaja por el revestimiento, en lugar de estar toda confinada en el núcleo, como se pudiera pensar. Al tener el núcleo y el revestimiento diferentes índices de refracción debido al material, los pulsos viajan a velocidades diferentes en cada parte, originando así dispersión cromática. Siendo de esa manera, los pulsos con menor longitud de onda, es decir, inclinados más hacia el color violeta, viajan cerca del núcleo, ya que estos tienen menor refracción. En cambio, los pulsos con mayor longitud de onda, como lo es el color rojo, viajan más cerca del revestimiento al tener menor índice de refracción. Pérdidas por dispersión cromática. La dispersión cromática provoca el incremento en la duración de los pulsos que se transmiten, es decir, un ensanchamiento en estos pulsos, como se mencionó hace poco, pues algunos colores llegan pronto y otros llegan un poco más tarde. Esto tiene dos principales consecuencias. La primera es una reducción de la frecuencia de transmisión y la segunda es una menor distancia máxima de transmisión. Si la primera es muy alta, es decir, si la frecuencia de transmisión es muy alta o la distancia máxima de transmisión es muy larga, dos pulsos consecutivos podrían llegar a solaparse, produciendo una interferencia. Por lo tanto, la dispersión cromática de un cable de fibra óptica es un factor bastante limitante, que determina la cantidad de datos o de ancho de banda que se puede transportar sobre una fibra única. Es curioso saber que este factor no fue un problema en los inicios de la fibra óptica, pues la frecuencia de transmisión en ese entonces no eran lo suficientemente rápidas para generar interferencias. Sin embargo, en la actualidad no pasa eso. Con el tiempo y el incremento de las velocidades, comenzó a dar problemas y en la industria se desarrollaron algunas soluciones para evitarlo. Con el tiempo se han desarrollado múltiples alternativas o métodos para mitigar o evitar la dispersión cromática en la fibra óptica. Sin embargo, aquí únicamente mencionaremos un método que por lo general resulta bastante eficaz, y el método consiste en cambiar el emisor de luz que va conectado al extremo de la fibra óptica. Como bien sabemos, la fibra óptica necesita estar conectada a un emisor de luz, pero por lo general este emisor de luz emite un rayo luminoso, el cual es por lo general una luz blanca, es decir, muy similar al experimento que realizó Newton con el prisma. Por lo tanto, este rayo luminoso se va a descomponer por obra de la refracción, y dado que cada color tiene su propia longitud de onda, esto es el fenómeno que causa que se genere la dispersión cromática, ya que van a haber algunos colores que van a llegar antes y van a haber otros que van a llegar después. Entonces, para evitar esto se aconseja
utilizar un emisor de luz que sea monocromático, como por ejemplo los láseres. El único inconveniente que tienen estos emisores de luz es que resultan bastante complejos y a la vez bastante costosos de utilizar. Bueno, mi nombre es Jorge Maldonado. En el siguiente le voy a hablar sobre un ejercicio de dispersión cromática, el cual nos dice un enlace de fibra óptica de 50 kilómetros de longitud. Utiliza una fibra con una dispersión cromática de 9,49 pulso con una anchura espectral de 1 nanómetro que se ensanchará un picosegundo por cada kilómetro que viaje. Y una fuente que tiene un ancho espectral de 2 nanómetros. Calcule la dispersión total de esta fibra. Bueno, para la realización de este ejercicio tenemos que tener en cuenta la primera ecuación, el cual tenemos que hallar la dispersión de la fibra como tal. Entonces, para hallar la dispersión de la fibra tenemos que tener en cuenta la ecuación esta ecuación que nos dice que la dispersión de la fibra es igual a la dispersión cromática multiplicada por el ancho espectral de 2 nanómetros. Ya sabiendo esto, tenemos que reemplazarlo en la ecuación los datos que nos proporciona el problema. Tendríamos lo siguiente. La dispersión de la fibra es igual a 9,49 de la dispersión cromática multiplicado por el ancho espectral de 2 nanómetros. ¿Cierto? Entonces, calculando esto, tenemos como resultado que la dispersión de la fibra va a ser igual a 18, picosegundos por kilómetro. Bueno, ya teniendo esta la dispersión de la fibra, hay que hallar la dispersión total de esta fibra, la cual nos está pidiendo el ejercicio como tal. Entonces, para poder hallar la dispersión total de la fibra, hay que tener en cuenta que la dispersión total va a ser igual a la dispersión que se halló de la fibra multiplicada por la longitud, el cual va a ser 50 kilómetros, que nos proporciona el problema. Entonces, sabiendo esto, vamos a reemplazar los datos. ¿Cuáles serán? Igual a 18,98, el cual nos dio aquí el resultado de la dispersión de la fibra como tal, multiplicada por el 50 kilómetros de la longitud de la fibra óptica. Sabiendo esto, calculándolo, tenemos como resultado 949 picosegundos. Entonces, este será nuestro resultado de la dispersión total de esta fibra. Muchas gracias. Para este ejemplo nos piden determinar el ancho de banda eléctrico y el ancho de banda óptico para la fibra, teniendo en cuenta que delta de t igual a 949 picosegundos y la longitud de la fibra igual a 50 kilómetros. Dado el caso de que no nos den delta de t, ya los compañeros anteriormente explicaron cómo hallarlo, y la longitud de la fibra por lo general siempre la dan. Entonces, para darle solución a este problema tenemos dos fórmulas, una para el ancho de banda eléctrico, que es el ancho de banda eléctrico igual a 1 sobre 2 delta de t, y para el ancho de banda óptico tenemos el producto entre el ancho de banda eléctrico por la longitud de la fibra. Esta fórmula es más conocida como ancho por distancia. Ahora procedemos a reemplazar los valores en el ancho de banda eléctrico. Reemplazamos delta de t y nos da como el ancho de banda eléctrico igual a 1 sobre 2 que multiplica 949 picosegundos, dándonos como resultado 526,87 MHz. Al tener ya el ancho de banda eléctrico, procedemos a reemplazar en el ancho de banda óptico. Nos quedaría el ancho de banda óptico igual a 526,87 MHz por 50 kilómetros. Y nos daría como resultado que el ancho de banda óptico es igual a 26,35 GHz por kilómetro.
Buenas noches, mi nombre es Víctor Mercado. Ahora bien, de manera general podemos decir que la dispersión cromática es el resultado combinado de la dispersión del material y la dispersión de la guía de onda, que tienden a tener efectos opuestos. Con base a esto realizaremos el siguiente ejercicio. Calcular el retraso causado por la dispersión de la señal de un pulso de 1500 nanómetros con 20, en este caso ya hicieron la conversión de 0.02 nanómetros de anchura espectral cuando viaja hasta 10 kilómetros de longitud. En una fibra óptica que tiene una dispersión de 17 ps nanómetros por kilómetros a 1550 nanómetros, la misma distancia que es la que está arriba en el enunciado. Entonces, en cuanto a PSN entre nm por km, se refiere a la unidad de la dispersión cromática, que nos indica que es un pulso con una anchura espectral de 1 nanómetro que se anchará por un picosegundo por cada kilómetro que viaje o la distancia que recorra. Bueno, solución. Realmente necesitamos 3 datos y esos 3 datos son conocidos en el enunciado, la cual son la dispersión de la fibra, que en este caso es de 17 ps entre nm por km, que es esta, vendría siendo aquí en este caso, ¿sí? Multiplicando a la anchura espectral que nos indica el ejercicio, en este caso es 0.02 nanómetros. Vamos a realizar de una vez la operación acá. Y este a su vez multiplica la distancia a la cual queremos calcular el tiempo de retardo de nuestra señal o pulso. ¿Sí? Es la distancia nueva que nos da el ejercicio. Que sería de 10 kilómetros. Realizando esta operación tendremos como resultado 3.4 en picosegundos. ¿Sí? Vamos a realizar las unidades, en este caso me gusta más este que es este, nanómetros con nanómetros, kilómetros con kilómetros, y queda unidad de tiempo, picosegundos. Esta vendría siendo nuestra respuesta del ejercicio como tal. Gracias.